¿Y si te dijera que la muerte del Papa Francisco no fue solo el final de un pontificado, sino el comienzo de un ciclo profético que podría estar escrito en el libro del Apocalipsis? ¿Y si este silencio que ahora envuelve al Vaticano fuera en realidad el susurro de Dios, preparando al mundo para el mayor cambio espiritual del siglo? Escúchame bien, no estás aquí por casualidad. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación. Desde hace siglos, una antigua profecía atribuida a San Malaquías ha circulado en silencio entre los sabios, describiendo con precisión cada uno de los papas, y afirmando que el último sería testigo del juicio final. ¿Podría ser que ese momento ya esté sobre nosotros? Este video no es para los curiosos. Es para los que han sentido que algo profundo está cambiando en el mundo espiritual. Es para los que oran y no encuentran respuestas. Para los que sienten que el cielo está en silencio, pero que algo dentro de ellos grita: prepárate, si estás buscando respuestas espirituales que muy pocos se atreven a revelar. Si quieres entender lo que realmente representa la partida de Francisco, y por qué muchos creen que este es el umbral del Apocalipsis, suscríbete ahora y quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu fe, tu visión del mundo y tu destino eterno. La muerte del Papa Francisco como un hito profético. La madrugada del 21 de abril se tiñó de un silencio extraño. A las 7:35, el mundo escuchó lo impensable. El Papa Francisco ha partido a la casa del Padre. Una frase solemne, pero detrás de ella, una vibración espiritual estremecedora. No era solo la muerte de un líder religioso. Para muchos estudiosos de las profecías bíblicas, era una señal escrita desde hace siglos. El número 112 en la profecía de San Malaquías estaba reservado para el Pedro romano, el último pontífice antes del juicio divino, y aunque Francisco no llevaba ese nombre, los rasgos simbólicos de su ministerio encajan en la figura misteriosa que antecede el fin de los tiempos. ¿Coincidencia o cumplimiento? La Biblia Sagrada nos enseña que Dios mueve reyes y derriba tronos para que su voluntad se cumpla. En Apocalipsis 17:10 se menciona una secuencia de reyes, y el último aún no ha venido, y cuando venga, será breve. ¿Estaría este versículo hablando de los últimos papas? Cuando un líder de esta estatura cae, no es solo una cuestión eclesiástica, es un reordenamiento espiritual. El cielo entero se alinea. La tierra responde. El reino de Dios se prepara para una nueva manifestación, y el pueblo que discierne los tiempos siente o presagio. Francisco no fue un papa cualquiera, primer jesuita, primer latinoamericano y primer pontífice en asumir el nombre de un santo que renunció a todo por los pobres. Todo en su figura parecía tener un mensaje oculto. ¿No es eso lo que Jesús dijo? El que tenga oídos para oír, que oiga. Mateo 11:15. Su muerte entonces no puede ser leída apenas como una noticia en los periódicos. Es un llamado, un toque profético que atraviesa la carne y sacude el alma de los que han nacido del Espíritu, como un eco desde el cielo que dice: preparaos, porque el tiempo se acorta. Muy pocos conocen esto, pero en la tradición apocalíptica, cada cambio de liderazgo en la Iglesia es considerado un cambio de época. No es casual que grandes terremotos espirituales sigan a estos eventos. La historia nos muestra que, tras la muerte de líderes espirituales, Dios permite grandes sacudidas para separar el trigo de la cizaña. ¿Y tú? ¿Estás discerniendo lo que está pasando más allá de las noticias? Porque si el Espíritu Santo te está inquietando mientras escuchas esto, es porque hay algo que necesitas ver con los ojos del alma. El fallecimiento del Papa Francisco puede ser el comienzo de algo mucho más profundo, algo que solo los que caminan en oración y comunión con Dios pueden discernir. No se trata de temer, sino de despertar, porque la salvación no es para los que miran al cielo como espectadores, sino para los que responden al llamado. Esta muerte marca un antes y un después. Un nuevo ciclo ha comenzado, y como las trompetas del Apocalipsis, el primer sonido ya ha retumbado. Pero eso no es todo. Lo que viene a continuación puede cambiarlo todo. Francisco entre pastor compasivo y figura profética velada. Hablar de Jorge Mario Bergoglio es adentrarse en un misterio que pocos se atreven a desentrañar. A los ojos del mundo,
Fue un pastor, compasivo, cercano al pueblo, sensible al dolor humano, defensor de los pobres y marginados, un papa que rompió protocolos, que lavó los pies de reclusos, que abrazó niños en silla de ruedas, que lloró con refugiados, pero para el ojo espiritual entrenado, hay más, mucho más. Su figura encierra una ambigüedad profética que ha dividido a la Iglesia y ha despertado sospechas en quienes estudian las profecías bíblicas. ¿Fue realmente un reformador o el inicio de una desviación profetizada? En 2 Tesalonicenses 2:3-4, el apóstol Pablo advierte sobre la gran apostasía, ese momento donde muchos abandonarán la verdad, disfrazándola de amor, y aunque Francisco hablaba del amor de Dios constantemente, también fue criticado por diluir verdades doctrinales esenciales. ¿Cómo interpretar su insistencia en el diálogo interreligioso, en la inclusión de perspectivas contrarias a la Escritura, en su ambigüedad respecto a temas morales? Algunos lo vieron como un puente de misericordia, otros como un umbral peligroso hacia la apostasía. ¿Y tú? ¿Qué ves cuando miras su legado? Nadie puede negar que su pontificado estuvo lleno de señales. Desde su elección en un contexto inesperado, hasta sus frases desconcertantes sobre la eternidad, el infierno y la salvación. Jesús dijo, «Por sus frutos los conoceréis». Mateo 7:16. Y si aplicamos ese principio, nos vemos forzados a analizar, no desde la emoción, sino desde la palabra de Dios. ¿Qué frutos deja Francisco a la luz del Evangelio? ¿Unidad, espiritual o confusión doctrinal? ¿Verdad eterna o relativismo piadoso? Estas preguntas no se hacen desde el juicio, sino desde la responsabilidad profética. Muy pocos entienden esto, pero en la historia bíblica, figuras como Caifás y Balaam también parecían hombres de Dios, hablaban en nombre de Él, cumplían funciones religiosas, pero sus corazones no estaban alineados con el Espíritu. La diferencia siempre se ve en la fidelidad a la verdad revelada, y ese filtro nos obliga a ver más allá de los gestos humanos. Francisco pudo haber sido para algunos una figura de luz, pero para otros un símbolo de advertencia, una prueba de discernimiento para los últimos tiempos, y eso lo hace aún más relevante espiritualmente. Esta tensión entre misericordia y verdad, entre compasión y compromiso doctrinal, define su legado, y nos obliga a revisar nuestras propias convicciones. ¿Estamos dispuestos a amar como Jesús amó, sin traicionar la Biblia Sagrada? ¿A incluir sin transgredir? ¿A dialogar, sin perder la identidad del reino de Dios? Porque en Francisco no solo vimos a un hombre, vimos el reflejo de una iglesia en crisis, buscando su lugar entre el cielo y la tierra. Y ahora, con su partida, esa tensión ha quedado expuesta, y lo que viene puede sacudir aún más los cimientos de la fe. Pero no te adelantes, porque en el siguiente punto, descubriremos algo que podría cambiar el panorama espiritual mundial, la posible aparición de un líder espiritual global. El trono de Pedro está vacío. Pero en el mundo espiritual, un vacío nunca permanece sin ocupación. Cada vez que un líder cae, otro se levanta, y en esta hora, los ojos del mundo se vuelven hacia Roma, no solo con expectativa, sino con inquietud, porque algunos creen que el sucesor de Francisco no será un simple papa, sino una figura universal sin precedentes, carismático, amado por multitudes, tolerante, mediador de paz global, una especie de Mesías de la coexistencia. Pero para quienes han escudriñado el Apocalipsis, esto no es una buena noticia, es una advertencia. El capítulo 13 describe a un líder religioso que opera con señales y maravillas, y que lleva a las naciones a adorar a una bestia. ¿Podría ser esto lo que se avecina? Jesús nos advirtió, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24:24. Este versículo no es una metáfora, es una alerta clara. El nuevo líder podría ser tan seductor, tan aparentemente benigno, que hasta los fieles correrían el riesgo de confundirse. En un mundo sediento de unidad, ese liderazgo espiritual global parecerá la respuesta perfecta, pero por detrás de la fachada,
puede estar operando un espíritu contrario al de Cristo, un espíritu que promueve paz sin arrepentimiento, espiritualidad sin cruz, amor sin verdad. Pocos se atreven a decirlo, pero en muchas cumbres interreligiosas y foros globales ya se viene gestando una figura así, un portavoz de fe universal, que no incomoda a nadie, que abraza todas las creencias, que habla de Dios sin nombrar a Jesucristo como el único camino. Es esa figura la que el Apocalipsis 17 describe como la mujer montada sobre la bestia, embriagada con la sangre de los santos, una religión atractiva, poderosa, influyente, pero vacía del poder de Dios. ¿Estamos viendo sus primeros pasos? ¿Será el próximo papa ese líder que encarna lo que la profecía llamó el falso profeta? Muchos creyentes sinceros serán seducidos por esta imagen de unidad. Después de todo, ¿no suena bien acabar con las divisiones y guerras religiosas? Pero hay una trampa sutil. Cuando la unidad se construye sobre la negación de la verdad, se convierte en idolatría colectiva. No todo lo que une viene del cielo. El Espíritu Santo une por medio de la verdad, el enemigo, por medio de la confusión, y es aquí donde los hijos de Dios deben despertar, porque no habrá una segunda oportunidad para discernir lo que viene. El tiempo de la gracia no durará para siempre. Este próximo líder, sea quien sea, marcará un antes y un después. Ya no se tratará solo de dirigir la iglesia, sino de representar una espiritualidad que influya gobiernos, naciones, leyes y conciencias. Será un giro profético como pocos hemos visto en la historia. Y si esto es el cumplimiento de la profecía de San Malaquías, entonces el reloj celestial está avanzando hacia su clímax. Lo que veremos a continuación es aún más alarmante. No solo una figura, sino una crisis dentro del corazón doctrinal de la fe cristiana. Prepárate, porque lo que viene podría probar tu fe como nunca antes. Crisis doctrinal y el peligro de la apostasía. Cuando se rompe una represa, al principio solo se ve una pequeña grieta, pero tarde o temprano, el agua encuentra su fuerza, y todo el sistema cede. Así ocurre hoy en la Iglesia. Lo que parecía ser un debate saludable entre tradición y modernización, se ha convertido en una fractura profunda. Las discusiones ya no giran en torno a métodos pastorales, sino a verdades eternas. ¿Qué es pecado? ¿Qué es salvación? ¿Qué es familia? Preguntas que antes se respondían desde la Biblia Sagrada, ahora se reinterpretan a la luz de emociones, corrientes sociales y consensos humanos. ¿Es esto evolución o apostasía? El apóstol Pablo fue tajante al advertirlo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:13-4. Ese tiempo, amado hermano, ya no es una posibilidad futura, es una realidad presente. En muchos púlpitos se predican mensajes suaves, que agradan al alma pero no confrontan el pecado. La palabra de Dios ha sido reemplazada por filosofías humanistas. Se habla del reino, pero se olvida al rey. Y así, poco a poco, la verdad va siendo erosionada por una fe que ya no transforma, sino que consiente. Muy pocos enseñan esto, pero toda apostasía comienza con una omisión. Primero se evita mencionar ciertos temas incómodos. Luego, se empiezan a reinterpretar. Después, se presentan como obsoletos. Y finalmente, se eliminan. Esa ha sido la progresión en muchas áreas dentro de la Iglesia. ¿Cómo llegamos al punto en que se celebra lo que antes se lloraba? ¿Cómo es que algunos líderes niegan la existencia del infierno, relativizan la deidad de Cristo o minimizan la necesidad del arrepentimiento? La respuesta está en el silencio cómplice de quienes debieron alzar la voz. El poder de Dios no puede habitar donde la verdad es suprimida. La unción no fluye en altares donde la santidad ha sido reemplazada por popularidad. Y es por eso que vemos una iglesia cada vez más vacía de milagros genuinos, más ocupada en estrategias humanas y menos entregada a la oración. Pero Dios siempre guarda un remanente. Siempre hay una minoría que no se ha doblado ante Baal, y tal vez tú seas parte de ellos. Si este mensaje te estremece, si sientes que algo dentro de ti clama por pureza, por verdad, por fuego, es porque el Espíritu Santo aún mora en ti. La muerte de Francisco no solo dejó un espacio físico en el Vaticano,
Abrió una brecha espiritual que será llenada. Pero la pregunta es, ¿con qué será llenada? ¿Con fidelidad a la Escritura o con adaptaciones progresistas? ¿Con líderes que temen a Dios o con voceros de ideologías disfrazadas de compasión? Esta es la hora de decidir de qué lado estamos, porque la salvación no es un derecho heredado, sino una decisión que se confirma día a día, en cada pensamiento, palabra y acción. Y si este momento profético te ha sacudido, espera a ver lo que representa el silencio que viene a continuación, porque a veces Dios no habla con voz, habla con ausencia, el silencio como anuncio de un cambio espiritual profundo. A veces, el sonido más estremecedor no es el de un trueno, sino el de un silencio que lo precede todo. La muerte del Papa Francisco ha dejado algo más que un vacío institucional, ha dejado un eco invisible que se extiende como una brisa pesada en el ámbito espiritual. No se escucha, pero se siente. Y ese silencio, querido oyente, no es casual. En la Biblia Sagrada, los silencios de Dios nunca son vacíos, son preludios. Apocalipsis 8:1 lo dice con una precisión sobrenatural. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ¿Por qué silencio? Porque algo grande, irreversible y glorioso estaba por suceder. Muy pocos conocen esto, pero en el lenguaje espiritual, el silencio es una señal de preparación. Es como el cielo conteniendo la respiración antes del juicio. Es el Padre esperando que sus hijos despierten, no por el estruendo, sino por la ausencia. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que este silencio actual no se da solo en lo institucional. Muchos creyentes lo están sintiendo en su vida personal. Oraciones que parecen no tener respuesta, direcciones divinas que no llegan, una sensación de que el cielo está en pausa, pero no es castigo, es alineamiento, es la tierra preparándose para el siguiente acto del reino de Dios. Este silencio también es una prueba de fe, porque es fácil creer cuando el cielo habla, cuando los milagros ocurren, cuando la presencia es palpable. Pero ¿qué haces cuando Dios calla? ¿Qué haces cuando el púlpito se vuelve ambiguo, cuando el liderazgo se tambalea, cuando lo sagrado parece diluirse en lo político? Ahí es donde se revela quién realmente conoce a Dios. Como Job, que en medio del silencio divino dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Esta es la fe que el Padre busca en estos tiempos, la que no depende de lo audible, sino de lo inquebrantable. Y es justamente en este contexto que muchos están despertando a su verdadero llamado, porque mientras algunos esperan que el Vaticano hable, Dios está hablando en los desiertos, en las habitaciones, en los corazones quebrantados. Está levantando profetas anónimos, intercesores ocultos, guerreros silenciosos. El Espíritu Santo no está limitado a las estructuras visibles, está operando en lo invisible, formando un remanente que no necesita títulos pero sí autoridad. Y ese remanente será clave en los días que vienen, días donde lo sobrenatural será necesario para sobrevivir espiritualmente. Este silencio, entonces, no es el fin, es el inicio. Un nuevo ciclo profético ha comenzado. No lo verás en las noticias, pero lo sentirás en tu espíritu. No lo entenderás con lógica, pero lo discernirás en oración. Es tiempo de consagración, tiempo de volver al altar, tiempo de pedir discernimiento como nunca antes, porque el que no se alinee ahora puede no resistir lo que viene. Y si todo esto te ha sacudido, si has sentido en lo profundo de tu ser que esto no es solo historia, sino una palabra de Dios para tu vida, entonces prepárate, porque lo que viene no tiene precedentes, pero aún hay más, y lo descubrirás en los próximos minutos, porque esta revelación no termina aquí. Ahora dime, ¿tú crees que la profecía de San Malaquías se ha cumplido con la muerte del Papa Francisco? ¿Sientes que estamos viviendo los últimos capítulos antes de una revelación mayor? Quiero que compartas tu discernimiento en los comentarios. Este canal no es solo un lugar para recibir, sino para compartir lo que el Espíritu Santo te está mostrando. Cada palabra tuya puede edificar a otro, y si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que hay algo más grande moviéndose detrás de todo esto, no te vayas sin suscribirte. Activa la campanita,
porque lo que viene después va a abrir tus ojos espirituales como nunca antes. Y no olvides esto, lo más revelador aún está por ser dicho. Así que corre y mira el siguiente video, porque ahí puede estar la pieza que faltaba para completar lo que hoy comenzó a despertarse en tu alma. Que el poder de Dios te guíe, que su palabra sea tu ancla, y que nunca olvides que estás vivo en tiempos proféticos, porque fuiste elegido para discernirlos. Nos vemos en el próximo mensaje, paz y revelación sobre tu vida.